Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa Protagonista por Visión Democracia TV Construyendo Futuro. El programa de hoy es muy especial porque girará en torno a un concepto que consideramos vital para la recuperación de nuestro país. Me refiero a la decencia. ¿Qué entendemos por decencia? Si revisamos la versión electrónica del diccionario de la Real Academia Española, podemos observar cómo en sus diversas definiciones apreciamos elementos que nos gustaría ver en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en una de sus acepciones notaremos que se expresa un conjunto de atributos deseables, tales como recato, honestidad, modestia. Asimismo, podemos apreciar que decencia también es definida, y esta definición a mí me parece especial, como dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de las personas. Por esta razón, hace 3 décadas atrás, cuando con valiosos compañeros de lucha formamos nuestra comunidad política Gente Emergente, que yo coordino a nivel nacional, asumimos como lema central de nuestro movimiento la frase "por una Venezuela decente", ya que para nosotros era en ese momento vital que se recobrara en la conducción del país la dignidad en los actos y en las palabras que caracterizó a los primeros años de la etapa democrática iniciada el 23 de enero de 1958. Esa consigna, que tiene 30 años, hoy en día tiene más vigencia que nunca. Y además va muchísimo más allá de los límites de un movimiento político. 3 décadas más tarde, cuando observamos un contraste cada vez más evidente entre gente sin escrúpulos que usa el poder, utilizando incluso los últimos avances tecnológicos para servirse, para enriquecerse ilegítimamente y no para servirle a la población, se puede afirmar que este régimen ha institucionalizado la indecencia por la vía fundamentalmente de la corrupción, estimulándola en todos los niveles y sectores de la sociedad, lo cual contrasta con los millones de conciudadanos que tanto en nuestro suelo natal como fuera de nuestro país se esfuerzan cada día para atender las necesidades de su familia. Por lo tanto, la relevancia de la conducción de nuestras vidas, teniendo como concepto esencial la decencia, se torna vital. Por lo que, tratándose de un tema de excepcional importancia, era adecuado y necesario invitar a un compatriota caracterizado por su profunda espiritualidad, que conoce en carne propia el rigor de la persecución, del maltrato físico y psicológico por parte de la tiranía que hoy martiriza a Venezuela. Me refiero a mi amigo y ampliamente conocido padre José Palmar, quien será nuestro protagonista de hoy, con quien de inmediato iniciaremos una interesante conversación. Algunos aspectos de su muy interesante también currículum, aunque a él no le gusta nombrar la historia de vida así, lo llama, creo, curripecho, lo vamos a ir, las vamos a ir comentando en el desarrollo del programa. Pero por lo pronto vamos a iniciar la conversación con la siguiente pregunta. José, dado tu amplio dominio de las Sagradas Escrituras, te pregunto, ¿cuáles son las características esenciales que se deben reflejar en el comportamiento de una persona para que sea catalogada como decente? Bienvenido y adelante, José. Saludos, Fernando, un abrazo, hermano. Qué alegría poder compartir contigo a través de esta plataforma comunicacional. Primero, mis felicitaciones y mi bendición a Gente Emergente por sus 30 años. La palabra decencia tiene su origen, Fernando, en
la dignidad. Ya tú lo dijiste. Y para el mundo bíblico, la decencia tiene que ver muchísimo con la santidad. De hecho, la decencia tiene su base fundamental en torno al que es justo, al que es honesto, al que es honrado. Siempre la espiritualidad está hacia el ámbito de la dignidad. Y yo recuerdo muchísimo a mi abuelo materno, que fue el que me crió, Jesús Pastor, decía, sea pobre pero decente. Eso a mí se me quedó muy claro, Fernando, dentro de mi mente. Y la decencia tiene que estar siempre revestida de el pudor, el rubor y el pundonor de la vida humana. Una persona con decencia es una persona con éxito, con una excelencia de vida y sobre todo en torno a una espiritualidad que lo va llevando por el camino de la perfección. En grosso modo, esa es la decencia desde el punto de vista espiritual. Mira, ¿por qué hoy en día la decencia ha tomado tanta importancia? Porque precisamente, Fernando, la Venezuela que nosotros estamos sufriendo en ese momento, una Venezuela que está hecha añicos, se perfiló en ese camino, tanto y cuanto los indecentes fueron asumiendo los roles, la gobernabilidad y de lo que se refiere al liderazgo social y político de Venezuela. Mira, Fernando, hay una parábola en la Biblia que está en el libro Jueces, capítulo 9. Jueces 9. Resulta, Fernando, que allí cuenta el autor sagrado que se reunieron los árboles para escoger al rey del mundo de los árboles. De manera muy corta, porque la parábola es un poco extensa, escogieron de primer plano al cedro. Y el cedro dijo, no, yo no puedo ser el rey de los árboles, porque yo doy la madera para los tronos y las camas de los reyes. Luego escogieron al trigo. Trigo, quiero que tú seas el rey. Tampoco puedo ser rey, porque yo doy el pan para los reyes. Y escogieron al olivo. Y el olivo dijo, no, yo no puedo ser rey, porque yo doy el aceite para los reyes. Y así fueron escogiendo árbol tras árbol. Y escogieron al higo. Y dijo el higo, no, yo no puedo ser, dijo la higuera, el rey, porque yo doy el dulce para los reyes. Al final, nadie quiso ser rey. Es decir, los decentes no quisieron ser reyes. Y quedó solamente la zarza, la mata de espina. Y le dijeron a la mata de espina, mira, zarza, ya nadie quiere ser rey y te toca a ti. Y dijo la zarza, si el pueblo lo pide, yo lo acepto. ¿Qué pasó? Dio a la zarza de rey. ¿Y qué produce la zarza? Espina. Y aquella zarza fue creciendo, fue engordando y con sus espinas atravesó el cedro, el trigo, el olivo, la higuera y todos los árboles decentes murieron. Al final, ¿qué quedó? Un país lleno de muerte. Esa es Venezuela. Se escogió la zarza. No solamente se escogió la zarza en Miraflores, se escogió en los condominios, en los sindicatos, en las juntas de padres representantes de un colegio, se escogió en la junta de vecinos, y entonces todo el país se llenó de zarza. Sí, mira, José, vamos a tener que ir a un breve corte, pero al regresar me gustaría que me comentaras un poco lo siguiente. En el marco de la decencia, ¿cuál es la relación entre dignidad y justicia? Vamos a un breve corte y venimos inmediatamente.
Estamos conversando con el padre José Palmar sobre el tema la decencia, por una Venezuela decente. Y habíamos dejado en el aire la siguiente pregunta. En el marco de la decencia, ¿cuál es la relación entre dignidad y justicia? Mira, aquí tengo yo al fondo de esta casa a José Gregorio Hernández, el beato José Gregorio Hernández. ¿Qué es la justicia, Fernando? La justicia no es otra cosa que la sana distribución de los bienes de manera equitativa para todos los que la necesitan. Es decir, la justicia tiene que ver muchísimo con la honestidad, con el pundonor y sobre todo con la responsabilidad del trabajo. El indecente es el vago, el indecente es el que es poco honrado, el indecente es el flojo, es el haragán, es el perezoso. Yo recuerdo muchísimo, una vez como señor Ica, hicimos una reflexión sobre por qué Venezuela llegó a lo que hoy estamos padeciendo. Y estamos hablando del año 2011, imagínate tú, ya van 10 años de esa reflexión y de ese análisis. Si llegamos a concluir, Fernando, que tenemos el síndrome caribeño, y el síndrome caribeño te da dos tipologías. La primera tipología es positiva, la segunda tipología es negativa. Y cada una de esas tipologías, tanto la positiva como la negativa, tenemos tres características o tres tipos. En la positiva, todos tenemos un honesto adentro. Todos los venezolanos tenemos un honesto adentro. Todos los venezolanos tenemos un trabajador adentro. Y todos los venezolanos tenemos una persona responsable adentro. Pero también tenemos el síndrome negativo. Todos tenemos un ladrón adentro. Todos tenemos un flojo adentro. Todos tenemos un perezoso adentro. Todos tenemos un violento adentro. ¿Qué hizo el chavismo a través de esta situación de terrorismo de Estado? ¿Qué dijo? Bueno, los violentos vengan conmigo. Y entonces les dieron armas, chalecos, motos, y ahí están los violentos matando gente. ¿Qué hizo el chavismo? Todos tienen adentro un ladrón, vengan conmigo. Y entonces les dio toda la posibilidad para que robaran. Hicieron aquel adagio de la Cuarta República como una ley. ¿Te acuerdas aquello que decían los adecos roban y dejan robar, por ejemplo? Bueno, ahora es peor, porque ellos se roban todo y todos se convierten en ladrones. Yo creo, Fernando, que la decencia y la justicia son las bases fundamentales de lo que un día dijo Simón Bolívar. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Ahí está. La decencia es la unión de la justicia con la responsabilidad y la decencia. Sí, mira, vale la pena que toda la gente, todos los espectadores sepan algunos detalles que voy a mencionar. José, estamos conversando con José de Jesús Palmar Morales, hijo de José Ramón Palmar Chacín, oriundo de la etnia guajira con la casta zapuana, y de María Chiquinquirá Morales Montiel de la etnia Añú o Paraguayana. Es el mayor de dos hijos. Su hermana menor es María Rosario, conocida como Charito. Creció en la calle Pascualito del barrio El Saladillo, a media cuadra de la Basílica de Chiquinquirá, y se crió en el barrio Pomona. Dios debe tener alguna cosa con el padre Palmar, porque no es que es 7 mesino, es 6 mesino, nacido en el Hospital Coromoto de Maracay. Ahora bien, lo que me impacta es que desde niño quiso ser miembro de las Fuerzas Armadas Navales y al graduarse de bachiller ingresó en la Academia Naval de Venezuela, donde apenas tuvo un año,
el año inicial. Al regresar de la academia, estudió Relaciones Industriales y Ciencias Comerciales en el Instituto Tecnológico Antonio José de Sucre. Pero en enero de 1981, y aquí viene el punto, ingresa al Centro Vocacional de Maracaibo, Santo Tomás de Aquino, para iniciar la formación profesional. Luego, en febrero de 1990, recibe el cargo de párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe del sector Sierra Maestra, en la zona sur de la ciudad de Maracaibo, cargo que ocupó por casi 30 años de su vida sacerdotal. Ahora bien, el padre Palmar se define como una mezcla de los franciscanos y de los jesuitas. Dice que el de los franciscanos toma paz y bien, y su firma autográfica es para la mayor gloria de Dios, que es el lema de San Ignacio de Loyola. Y yo agregaría otra frase de Loyola que a él le cuadra perfectamente, que es contemplativos en la acción. De manera que estamos hablando con un personaje muy interesante, con una vida verdaderamente compleja, pero muy bien vivida. Y yo le quiero preguntar al padre Palmar, porque viendo este currículo, ¿cómo fue que surgió tu vocación sacerdotal? ¿Cómo fue eso? Fernando, yo crecí al lado de un gran sacerdote, un gran obispo, Monseñor Líquer, que fue compañero tuyo en el bachillerato. No. Desde primer grado en el bachillerato del Colegio González. Él es mi mentor, él es mi gran instrumento vocacional. Y por supuesto, la vocación nace de dos ámbitos, de la llamada que Dios te hace desde el vientre materno, porque no estoy de acuerdo con que, no, Dios me llamó cuando yo tenía 20 años, 30 años o 12 o 14 años, no. Dios te llama desde el vientre materno. Eso es bíblico en el profeta Jeremías. Pero la respuesta la das en alguna parte de tu vida. Yo di la respuesta después que regresé de la academia militar, donde supe que ese no era mi camino, y que precisamente un sacerdote de la academia militar, como el padre Febres Cordero, me dijo, mira, tú no sirves para militar, tú sirves para cura. Y yo me regresé a Maracaibo con esa idea. Después, cuando nombran al Papa Juan Pablo II, a Carlos Wojtyla, esa figura de un Papa como el Papa Juan Pablo II, me iluminísimo. Y la figura que estaba en ese momento dentro del mundo de la santidad era Madre Teresa de Calcuta. Entonces yo me siento como un nieto de Juan Pablo II y de Madre Teresa de Calcuta, en la persona de mi padre, que es Roberto Líquer. Es decir, yo me siento como un hijo espiritual de Líquer, pero parido por Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta. En ese ambiente se desarrolló mi vocación sacerdotal. Mira, vamos a tener que ir a otro corte. Se nos está haciendo el programa, se está yendo demasiado rápido. Vamos a ver cómo hacemos, porque tengo muchas preguntas que hacerte, que yo sé que le interesa mucho al auditorio. Vamos a ir a un breve corte y después, cuando regresemos, vamos a referirnos a por qué la decencia ha pasado a ser un problema muy concreto, cuando antes únicamente se hablaba de decencia vinculándolo a las cuestiones éticas y morales. Vamos a un breve corte y venimos inmediatamente. Estamos conversando con el padre José Palmar y habíamos dejado en el aire lo siguiente: la decencia, de ser un asunto más bien vinculado solamente a los aspectos éticos y morales de la vida, se ha convertido en un problema práctico muy concreto,
ya que hoy en día se ha reconocido que la corrupción es uno de los más graves obstáculos al desarrollo económico de los pueblos. ¿Qué opinas al respecto? Mira, Fernando, la decencia en un trabajador te da lo suficiente para vivir, no te da para que tú seas rico. En un político, la decencia te da la posibilidad de poder cumplir como ciudadano, no de llenarte como un corrupto. La decencia en un sacerdote te da la posibilidad de servir a la gente desde la pobreza y desde la situación de humildad, no para que tengas bienes y fortuna. La decencia para un comunicador social te da la oportunidad de poder transmitir información veraz y sobre todo genuinamente veraz. No te da la posibilidad de ser dueño de un periódico o ser dueño de una televisora o de tener millones en un banco. Es decir, la decencia te da para vivir, no te da para vivir de la fortuna. Lamentablemente, todos los que han ostentado el liderazgo político, ego militar, inclusive hasta religioso. Aquí yo veo el escándalo, Fernando, de pastores evangélicos y hasta sacerdotes que son millonarios, que tienen unas mansiones, que viven dentro de una vida de la dolce vita. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Tomaron las profesiones, tomaron todos los caminos para servir a la gente, pero no para, como dice Jesucristo, que no vinieron para servir, sino para ser servidos. Es decir, se sirvieron de la riqueza. Y aquí cabe muchísimo lo que decía San Agustín de Hipona. En el siglo III decía San Agustín, el dinero es el estiércol del diablo. Y el que se mete a trabajar por la comunidad buscando el pecunio, buscando el enriquecimiento, sencillamente tiene que abrazar la indecencia, la inmoralidad y sobre todo el salvajismo de la corrupción. Creo que estás describiendo muy bien a muchos de los gobernantes, bueno, eso no son gobernantes, de la gente que está en el poder hoy en Venezuela. Mira, ¿por qué se afirma que la corrupción que va implícita en la indecencia es violatoria de casi todos los 30 derechos humanos reconocidos por la ONU desde 1948? Porque los derechos humanos fueron hechos y fueron redactados en base a la dignidad del hombre, no en base a la moralidad de la persona. Así de sencillo, Fernando. Sí. Mira, puede haber democracia sin política y sin partido. ¿Cuáles serían las implicaciones éticas de sostener un sistema democrático sin caer en la normalización de un Estado narcoterrorista? La democracia es una forma de gobierno de la decencia, porque reúne el concurso de la opinión y del libre pensamiento de los ciudadanos. Lamentablemente, lo que los partidos hacen, que es reunir una manera ideológica de los ciudadanos. Bueno, pues yo toda la vida fui copellano. ¿Y cuál era el papel de Copey? Reunir a los que tenemos una visión democrática cristiana. Bueno, pero Copey se convirtió en una adefesio, en una caterva de conspiradores, de traidores, de sátrapas que hoy están distantes de lo que es la democracia cristiana. Igual pasó con AD, con MEC, igual pasó con URD, con el MAS, con el PC y con todos los partidos. Es decir, los partidos se convirtieron en una especie de cuevas de ladrones deshonestos, pero disfrazados de políticos. Y eso es lo que tenemos hoy en Venezuela. Sí, mira, ¿establecemos los humanos un contrato social o somos resultado de nuestras elecciones o ambas cosas? ¿Y cómo puede relacionarse esto con la decencia y con lo político? Bueno, porque resulta, Fernando, que te dije lo del país de los árboles. Los honestos, los decentes, le dejaron a los sátrapas el concurso del liderazgo. ¿Qué pasó? Yo recuerdo muchísimo que una vez yo me acerqué, por ejemplo, al doctor Ángel Lombardi. Dije, doctor, queremos que usted sea candidato a gobernador. Y me dijo, no, yo
el rector de la universidad. ¿Cómo puedo yo dejar la cátedra? Después fuimos inclusive a hablar con otros grandes personajes de Maracaibo. No, yo soy catedrático, yo soy investigador. ¿Y qué pasó? Le dejamos el país, le dejamos la ciudad, le dejamos el municipio, le dejamos todo lo que era el bien del servir y lo que era la parte de la función pública a los ladrones. ¿Y qué consiguieron? Que un país hecho añico. Por lo tanto, la decencia, y yo alabo y venero ese eslogan de gente emergente, la decencia es lo que más necesita el país. Y mi gran preocupación, Fernando, no es sacar a estos narcotraficantes en Miraflores. No, mi preocupación, eso es fácil sacarlo. Es muy fácil sacarlo. Lo difícil va a ser colocar gente honesta y decente al frente de todo el erario nacional. Porque se ha infestado la ciudadanía de corrupción. Se ha infestado la ciudadanía de todo lo que es el clientelismo político. Mira, tenemos que volver a partir, tenemos que dar patria, tenemos que refundar la nación. Mira, José, pero tú mismo hiciste un comentario hace rato muy bueno. Bueno, uno más, porque todos han estado buenos, diciendo que todos tenemos dentro una gente buena y una gente mala, que el oficialismo actual apeló a lo malo de la gente. El liderazgo emergente debería, en todos los sectores y en todos los niveles, debería apelar a lo bueno que tenemos todos dentro, incluso mucha gente que equivocadamente estuvo en algún momento con el régimen con la gente esta, ¿no? Y de eso nosotros tenemos experiencia. De manera que yo creo que deberíamos apelar a eso. Y te quiero preguntar lo siguiente, ¿es lo mismo decidir hacer algo que hacerlo? ¿Y qué implicaciones tendría este contraste desde el punto de vista de la decencia en la arena política, económica y social en la situación actual venezolana? Fernando, el ser humano debe ser un ser de pensamiento y de acción. De hecho, la filosofía humanista dice que tenemos que ser, parecer y hacer. Si yo soy decente, debo parecer decente y debo hacer la decencia. Pero ¿qué tenemos? Unos dirigentes políticos, inclusive hasta dentro del mundo de la sociedad civil, tenemos dirigentes que se llaman ser honestos, que se llaman ser servidores públicos, pero que en el hacer no lo realizan. Y si no lo haces, no lo pareces. Ese ser, parecer y hacer es lo que hace falta en Venezuela. Necesitamos que sea gente decente, que parezcan decentes y que hagan todo el trabajo con la responsabilidad y la honestidad que necesita un país. Mira, en este momento, la mayoría de nuestros compatriotas viven sus vidas al límite, trabajan como nunca y sin embargo ven cada vez más lejana la posibilidad de atender adecuadamente las necesidades básicas de su familia. Dada tu condición de hombre que conoce la íntima relación que existe entre la economía y la espiritualidad, ¿qué mensaje le puedes dirigir a nuestros conciudadanos? El mensaje que transmito, Fernando, es: tenemos un país inmensamente rico en recursos renovables y no renovables, pero con una administración en manos de unos delincuentes. Tenemos unos delincuentes investidos de autoridad. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarles esa autoridad que los cuales ellos se han revestido y darles a ellos el espacio de la justicia. Es decir, en Venezuela la salida no es ni electoral, ni diplomática, ni siquiera una salida negociada. Ahí la salida es judicial, porque estos sátrapas son unos delincuentes confesos y profesos que están ya inclusive condenados por tribunales internacionales. ¿Y qué tenemos que hacer?
que los organismos que tienen que ver con la situación judicial hagan su trabajo. Y nosotros después, los que tenemos que ser decentes y los que hemos apostado a la decencia, tenemos que entonces organizar, reconstruir y refundar la patria a través de los canales más hermosos de una ciudadanía. ¿Cómo se reconstruye una patria? A través de la educación, a través del trabajo, a través de las virtudes. No hay otra manera, Fernando. No hay otra manera. Sí. Hay que imitar lo que se hizo en Singapur, por ejemplo. En Singapur se educó a la población. Singapur como una de las potencias del Oriente. Tenemos que imitar lo que han hecho otros países, que ellos apostaron a la educación, apostaron a la honestidad y apostaron a la espiritualidad. Mira, antes de llegar a que hagamos algunas conclusiones, yo creo que es importante que nos expliques brevemente cómo es que te han prohibido prestar tus servicios sacerdotales allá en Orlando. Y desde esta tribuna queremos manifestar nuestra mayor solidaridad contigo y exigirle respetuosamente a las autoridades de la iglesia, al obispo, que te restituya el derecho a prestar estos servicios. Brevemente, porque queremos llegar a la conclusión. Fernando, no tengo el permiso del obispo de Orlando, Monseñor John Núñez, porque aún mi condición como asilo político no está aprobada, porque yo fui pasado a la corte. Y mientras no tengamos la regularidad acá de estatus, pues sencillamente la iglesia no me reconoce mi condición sacerdotal. Yo le pido al obispo que haga una excepción para que yo pueda atender a la comunidad de venezolanos que están acá en la ciudad de Orlando. Así de sencillo. Ok. Bueno, mira, yo voy a dar algunas conclusiones y tú agregas lo que tú consideres conveniente. En primer lugar, creo que todo lo relacionado con el tema ético y moral tiene absoluta prioridad en la prédica y en la práctica del liderazgo en el relanzamiento de nuestra querida Venezuela. Solamente así podremos revertir el inmenso daño moral que el actual régimen le ha hecho a la nación. En segundo lugar, creo que establecer las diferencias y límites entre lo que está bien hecho y lo que es una conducta inmoral en el marco de los más elementales deberes y derechos del hombre en libertad tiene que ser una tarea prioritaria en el hogar, en la escuela y en las diversas instituciones de un país que se quiera desarrollar sanamente en un contexto de democracia y libertad. Y en tercer lugar, como tercera conclusión, tanto en el ámbito privado como en el público, los conceptos básicos sobre moral y cívica tienen que constituirse en una cartilla de espiritualidad ciudadana, por todos los habitantes e instituciones de la nación. Yo recuerdo que antes esta era una materia obligatoria, creo que en el segundo año de bachillerato. Hoy esta asignatura tiene que regresar muy actualizada para ser internalizada por todos los conciudadanos que habitamos en esta tierra de gracia que se llama Venezuela. Adelante, José. Fernando, nosotros somos hijos de una educación que tuvo un trípode de formación ciudadana. Por un lado, teníamos materias en torno a la moral y a la cívica. Y por otro lado, teníamos materia en doctrina espiritual cristiana católica a través del catecismo. Y tercero, cada profesor le imprimía en su asignatura una cuota de decencia, de responsabilidad y de honestidad. Y muchas veces nosotros se nos olvidó la matemática, el inglés, la biología, la química, pero aprendimos más con esos consejos que cada maestro, que cada profesor nos dio de manera como una añadidura, como un capital agregado a la materia que ellos nos daban.
Hoy en día eso se acabó. Hoy no hay formación moral. Hoy han sacado de las escuelas el catecismo y cada profesor se ha convertido en un simple dotador de cupos aritméticos, cupos gramaticales, con materia solamente en torno a un programa que además se ha convertido en una programación educativa atea, totalmente comunistoide desde el punto de vista del terrorismo y llena de unos antivalores. Y hoy en día, ser capo de la droga es la esperanza de los jóvenes, ser traficante de cocaína es el sueño de muchos. Hoy en día las muchachas se quieren casar con un capo del cartel de la droga y ya no hay el sueño de buscarse una persona decente. Nuestras abuelas soñaban con tener un médico, un abogado, un militar. Y en San Cristóbal, hoy en día no. Hoy en día el sueño es ser ladrón, ser corrupto, ser político vagabundo o ser un delincuente. O casarse con un prac. Imagínate tú a dónde hemos llegado. Que ya las muchachas, ya los jóvenes no quieren ser un profesional universitario porque lo que va a ganar son $2 al mes y quieren ser más bien ser planes, capos y quieren ser más bien delincuentes. Así un país. Corte. Ok, estoy grabando y acción. Prefieren quedarse con un plan en vez de buscar un abogado, un médico, un obrero, un trabajador, un maestro, porque ellos ganan $2 al mes y eso no sirve para nada. En cambio, los delincuentes son ricos, tienen fortuna, tienen demasiada de vida superflua y ahí está entonces el problema. Un país que está mirando más a los delincuentes como los héroes y está más bien relegando y excluyendo a los profesionales que los considera como unos inútiles, ese país así no se puede rescatar. Mira, por eso es que tenemos que hacer mucho énfasis en fijarnos bastante en la coherencia entre lo que los líderes y la gente dice y lo que hace. Esto es fundamental, bien sean creyentes o no creyentes, políticos, empresarios, sindicalistas, académicos, pero si no hay coherencia, no hay decencia. Muchísimas gracias, José, por tu extraordinaria participación en este programa y espero que pronto nos veamos de nuevo en una Venezuela muy decente y muy próspera, en un marco de justicia, democracia y libertad. Hasta pronto y en cualquier momento nos vamos a ver de nuevo en este programa, la próxima semana seguramente, por Visión Democracia TV Construyendo Futuro, su programa protagonista. Este programa llegó a ustedes gracias a Codesol, asociación civil con más de 18 años de experiencia desarrollando en las comunidades un sentido ético de la vida.